Ya estamos grabando. Bueno, de nuevo, buenos días a todos. Empecemos por acá. Este es el Classroom. Les voy a mostrar pues, lo que tenemos para ustedes esta semana. Se llama el tema de límites y derivadas. Tiene la guía, como siempre. Tiene el archivo NB, tiene el PDF. Tiene tres carpetas de anexos. Tiene tres carpetas de anexos. En algunas de esas carpetas hay dos videos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, viene el anexo del video, el audio, el PDF. ¿Listo? Y hoy o mañana ponemos los enlaces a YouTube. Tenemos una lista de ejercicios grande. Esta vez tenemos 52 ejercicios para que ustedes hagan. Muchos de ellos son muy operativos, son rápidos, pero es muy importante que sobre todo en esta parte practiquen mucho. Entonces, por eso hay tantos ejercicios. Y tenemos actividades. Hay menos, para esta semana únicamente hay que hacer 4 actividades. Listo, no 5, sino 4, pero tenemos más ejercicios. Hay una sola actividad obligatoria y ya dentro de cada grupo de investigación, sus profesores correspondientes les darán, pues si hay que hacer alguna actividad obligatoria dentro de cada grupo. Bien. Las fechas de entrega son las siguientes. Los ejercicios son para el viernes a las 6 de la tarde y las actividades son para el sábado a las 11 de la mañana. Como si hay algún problema ante la semana o algo así, podemos otra vez, pero la idea es que planeen y cuadren su tiempo para tratar de entregar los ejercicios el viernes por la noche a las 6 de la tarde y las 4 actividades terminarlas para el sábado por la mañana. Bien. ¿Alguna pregunta sobre el material del Classroom? Me pueden hacer preguntas por el chat o por el micrófono. Buenos días, Fabián. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, vamos a entrar en materia. Voy a presentar otra pantalla. Muy bien, esta es la guía que tenemos para ustedes esta semana. Tiene 4 partes, 5 partes. Bien, entonces la idea que de esta semana es vamos a hablar de límites y derivadas. Voy a empezar a escribir algunas cositas, unas generalidades sobre la guía, les voy a mostrar como lo más importante, a qué hacerle énfasis y algunos de los conceptos pues centrales. La idea es la siguiente, vamos a coger dos ingredientes básicos o un ingrediente básico que ya vimos, que lo voy a poner aquí como 0, que es la tasa de cambio promedio de una función f entre dos valores, x y a. ¿Listo? Ese concepto lo vimos desde hace 2 guías, hace 2 semanas, y es pues uno de los conceptos centrales y nos va a ayudar a definir la derivada. La clave aquí, que esta es la tasa de cambio promedio. Bien. Luego, eso ya lo vimos. Luego vamos a traer un concepto nuevo, que es el concepto de límite. Es límite de una función. Cuando x tiende a a. Y vamos a coger esas dos cosas y las vamos a volver en la tasa de cambio instantánea. Esa es el primer paso conceptual, tasa de cambio instantánea de f en x igual a. ¿Listo? Ese es el gran paso conceptual que vamos a hacer. Ya esto es precisamente lo que vamos a llamar la derivada de f en a. Bien, ese es el plan.
Eso es lo que vamos a hacer esta semana. Entonces hay varias cosas pues que debemos hacer. Bueno, eso es la primera parte de lo que vamos a hacer esta semana. Después vamos a coger lo que sigue, vamos a coger y vamos a poner una función de, digamos, en tablas, palabras, fórmulas, una de nuestra librería, y vamos a aprender a calcular f', y después con eso vamos a interpretar, ¿cierto? O sea, contar una historia. ¿Listo? Esas son las tres cosas que tenemos para ustedes esta semana. ¿Qué es lo más importante? Hay dos estilos como de cosas acá. Primero, es la parte conceptual, la que nos permite utilizar el concepto de límites y el concepto de tasa de cambio promedio para definir este objeto, pues que es el objeto central del cálculo diferencial, la tasa de cambio instantánea f en x igual a. Bien, de eso se ocupa la mitad de la guía. La primera habla de los límites, qué es un límite, cómo, cuándo, por qué, cómo se hace. Luego aplica los límites para definir la derivada. Y la segunda mitad de la guía se ocupa de esta secuencia acá. Dada una función, cómo utilizar las reglas para calcular la derivada, y dada la derivada, cómo interpretar esa información en términos de f misma. O sea, cómo asociar la derivada con las historias o las variables de los físicos, cuenta f. ¿Listo? Entonces es el plan. Entonces tenemos el concepto de límite en la guía, nos va a ayudar con esta parte. Después se define e interpreta la derivada, que es calcular esto. Algunas derivadas notables y derivadas de funciones dadas por tablas nos permiten hacer este cálculo. Y por último, las propiedades de la derivada también nos permiten interpretarlas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, empecemos por acá. Empecemos por recordar repasar este concepto que es clave. Sin eso no podemos ni siquiera empezar. Entonces lo tengo por acá. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Voy a traer esto, ¿cierto? Recuerden que si yo tengo... Recuerden que la tasa de cambio promedio de f entre x y a es lo siguiente. Esto lo escribimos como el cambio en f entre x y a dividido el cambio en x entre x y a. Es decir, el cambio en f dividido el cambio en x. ¿Sí? Y que eso es lo que estoy mostrando acá, en esta gráfica. Entonces, si yo tengo una función y considero x y a acá, entonces yo puedo considerar, a ver, cuánto cambió f entre x y a, y lo divido por cuánto cambió x entre x y a. El número que me dé esto es la pendiente de esta recta gris, es la pendiente de la recta secante. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros ahora vamos a definir este nuevo objeto. Vamos a pasar de aquí hasta acá. Ahora vamos a definir la tasa de cambio instantánea de f en x igual a, ¿cierto? A partir de esto, pero vamos a hacer una operación muy interesante, que es, vamos a tomar esto mismo, esta tasa de cambio promedio, y la vamos a calcular para números cada vez más cercanos, ¿sí? O sea, es decir, lo que yo voy a hacer es, voy a mirar esta pendiente y voy a observar qué pasa a medida que x se acerca a tanto como yo quiera. Esa operación no es nada trivial. Esa operación es precisamente lo que se refiere el límite. Y esto aquí quiere decir límite cuando x tiende a. Entonces, ¿por qué es una operación interesante? Desde el principio. Es interesante porque aquí en este cociente yo no puedo preguntarme qué pasa cuando x es igual a... Eso no tiene sentido, ¿cierto? Entonces el real reto intelectual aquí es, bueno, ¿cómo podemos considerar nosotros este cociente para x muy cercanos a A? No solamente muy cercanos a A, tan cercanos a A como yo quiera, ¿sí?
Entonces, miren lo que le pasa a la pendiente cuando X se acerca a A. Entonces, si X es muy cercano a A, digamos 0.01, perdón, si X es muy cercano a A, digamos aquí este A es 1.62. Entonces, si pongo 1.63, tengo X muy cercano a A, ¿cierto? Entonces, miren que ya X y A básicamente ocupan el mismo lugar y esta pendiente es un número, ¿cierto? Y a mí me interesa saber ese número, ¿a qué se aproxima ese número? Pongamos un número todavía más cercano a 62, pongámosle 021, ¿cierto? Entonces miren que cada vez se está acercando a un número que es el que estoy buscando. Entonces, por ejemplo, ahí yo sé que la pendiente de esa recta, a medida que X se acerca, es menos 1.83, ¿cierto? Eso es precisamente a lo que vamos a llamar la derivada. Esto es precisamente lo que llamamos la derivada de f en a. Bien, entonces de una vez hay una interpretación que me sale de gratis, que es la siguiente. Así como esta tasa de cambio promedio era la pendiente de la recta secante, ¿cierto? Estas eran rectas secantes. Cuando X tiende a A, la recta secante se vuelve una recta tangente. Entonces, de una vez, yo puedo decir que este número sí existe, es la pendiente de la recta tangente a F en el punto X igual a A. O digamos, mejor, digámoslo bien dicho. En el punto de coordenadas A, F de A. Bien. Muy bien, entonces esa es la primera gracia pues, que hace la derivada. Ya ahorita vamos a volver sobre esto, vamos a volver a escribir la definición, etcétera. Pero por ahora quería hacer énfasis en la necesidad o la importancia de definir este objeto nuevo, esta cosa nueva, esta operación diferente, que es sacar límite, ¿cierto? Sin eso no podemos calcular esto, porque no es lo mismo yo calcular esto para X cercanos a A. Tampoco es lo mismo calcular esto para X igual a A, que no puedo, sino que lo que tengo que hacer es calcular esto para X tan cercanos a A como uno pueda. ¿Listo? Y ese tan cercanos a A como uno pueda es precisamente lo que me dice el límite. Bien. Muy bien, entonces vamos a hablar primero esta era como la parte de motivación de qué se hace en la guía. Vamos a hablar de límites. Entonces, el concepto de límites es el concepto central, es el concepto fundacional del cálculo. ¿Listo? Básicamente podemos decir que el cálculo empieza cuando fuimos capaces de conceptualizar los límites. Los límites no es más que la formalización del principio del infinito, ¿cierto? Cuando yo escribo esta cosa, escribo que el límite cuando x tiende a de f de x es un número L. Lo que estoy haciendo es haciendo que X se aproxime a A tanto como yo quiera, o sea, básicamente X menos A es infinitamente pequeño, ¿cierto? Y estoy considerando a qué se aproxima el valor de F. Entonces, la idea es la siguiente. Para límites. Los vamos a mostrar acá en la guía. Entonces, si yo tengo una función F, esta ecuación, de una vez la voy a escribir acá, esta ecuación lo que significa, o yo creo que la mejor forma de interpretar esta ecuación es la siguiente. Esto equivale a decir que f de x es aproximadamente igual a L para x aproximadamente igual a A. Y este símbolo es un símbolo importante para aprender a usarlo. Este es el símbolo de aproximación, ¿cierto? Que f de x es aproximadamente igual a L cuando x es aproximadamente igual a A. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Por ejemplo, aquí, ¿cierto? Nos interesa decir, no, es que esta función, los valores de esta función, a medida que x se aproxima a 1, en este caso, los valores de la función se están aproximando a 0.6. ¿Cierto? Ese es el sentido del límite. Bien. Entonces, quiero
mostrarles cómo funciona este negocio, ¿cierto? O cuáles son los pasos para entender esto con un ejemplo importante. Vamos a calcular, vamos a considerar un límite interesante. Consideremos, por ejemplo, ahora el límite, ejemplo, considera el límite cuando x tiende a 1 de 2 veces logaritmo natural de x sobre x menos 1. ¿Bien? Entonces miren que esta función que yo tengo acá, ¿cierto? Es una función que en particular su dominio no incluye el 1. ¿Sí? Si yo llamo a este f de x, si yo digo que este es f de x, entonces, miren que el dominio de f, de hecho voy a escribir acá, el dominio de f necesito números mayores que 0 por el logaritmo, y tienen que ser diferente de 1, de hecho es el intervalo abierto desde 0 a 1, unido desde 1 hasta más infinito, ¿cierto? El punto es que el 1 no pertenece al dominio de f. Eso, yo no puedo calcular qué pasa con esta función cuando x es igual a 1. No puedo, no está definido. Entonces, la siguiente pregunta interesante es, bueno, si usted no puede calcular esa función cuando x es exactamente igual a 1, preguntémonos qué pasa si x es muy cercano a 1. ¿Qué tan cercano a 1? Tanto como yo quiera. ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta que me propone esto. Decir que esto es igual a un número L, que hay que calcularlo, que hay que saber cuál es, quiere decir que los números, estos valores se aproximan a L tanto como yo quiera cuando X se aproxima a 1. Entonces la idea es calcular L. ¿Listo? Entonces, para yo poder escribir esta ecuación, para yo poder escribir esto, necesito hacer 3 cosas. Bueno, 2 cosas realmente. Necesito, primero, eso pues se especifica en la guía. Primero, estimar el valor de L. O sea, aproximarlo, adivinar, estimar el valor de L. ¿Cierto? De alguna manera, averiguar cuánto debe ser L. Eso es fácil, yo les voy a mostrar. Esa es la parte fácil y la parte más importante. Esta es realmente la parte más importante. Y lo segundo es demostrar el límite. Demostrar la igualdad. Esa parte es muy interesante, es importante saber cómo se hace, pero no es el énfasis, pues, sobre todo para la formación en ingeniería y en ciencias. En matemáticas es extremadamente importante saber demostrar la igualdad. Bien, igual les vamos a mostrar pues cómo se hace cada cosa. Después de hacer esto, vamos a la parte que sí es muy, muy, muy importante para los ingenieros, 3, que es interpretar. Bueno, ¿y entonces qué aprendimos? Listo, a ver, ¿qué quiere decir que ese límite sea igual a L? Listo. Esos son los 3 pasos como intelectuales que hay que tomar cuando me enfrento a un límite. Y hay una cosa muy importante, súper importante, que hay que tener en cuenta en todo este proceso, que es lo siguiente, que es de hecho desde un punto de vista pedagógico lo más difícil a veces cuando uno está tratando de aprender este tema, es que cuando a mí me hacen esta pregunta, me preguntan por el límite cuando x tiende a 1 de esta función, y yo quiero saber si eso es igual a L, en ningún momento de nada de esto, en ningún momento yo me debo preguntar por cuánto vale la función en x igual a 1. Es decir, este cálculo no tiene nada que ver con el valor o con lo que pasa para x igual a 1. Eso es súper importante, no se nos puede olvidar. Cuando yo trato de responder esta pregunta, a mí no me interesa qué pasa cuando x es igual a 1. De hecho, cuando x es igual a 1, esto ni siquiera tiene sentido. Entonces, no viene al caso yo hacer x igual a 1 acá. Este símbolo me indica esencialmente eso, que a mí no me interesa qué pasa cuando x es igual a 1, sino cuando x es muy cercano a 1. Bien, entonces vamos a empezar.
Vamos a empezar con este límite. Entonces tenemos un límite nuevo, lo voy a volver a escribir acá. Límite cuando x tiende a 1 de 2 logaritmo natural de x sobre x menos 1. Listo. Entonces lo primero que uno hace es estimar el límite. Vamos a hacer este paso, que es el más importante. Estimar el límite. Entonces les voy a mostrar qué significa estimar el límite. Uno puede, básicamente, estimar el límite significa resolver la operación que me están proponiendo acá. Me están proponiendo, calcule cuánto vale esta función para x cercanos a 1. Eso se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer en la cabeza, se puede hacer mediante una gráfica o se puede hacer mediante una tabla. Bien, en la cabeza, ¿qué puedo hacer? Nada, cuando x se acerca a 1, este logaritmo de x se acerca a 0. Y el de abajo también se acerca a 0. Lo multiplico por 2, no se ve nada, ¿cierto? Ahí no hay como nada que decir. El de arriba se acerca a 0, el de abajo se acerca a 0, ahí no hay nada que decir. Listo. Entonces vamos para la gráfica. Si yo grafico esa función, encuentro algo muy interesante, ¿cierto? Esta es la gráfica de 2 logaritmo de x sobre x menos 1. ¿Qué observan? Pues que la función no está definida en 1, este es el único punto que no me interesa, pero observo que para x cercanos a 1, tanto por la derecha como por la izquierda, parece que esta función se aproxima a 2. Entonces, al parecer, este límite, al parecer, es igual a 2. Eso es lo que nos dice la gráfica. ¿Listo? Vamos a la tabla, que es también una forma muy fácil de saber un límite. Entonces vamos a calcular los valores de esta función para x cada vez más cercanos a 1. De esta tabla hay exactamente un renglón que no me interesa, ¿sí? Que es este, el que me dice algo que ya sabía, el que me dice que para x igual a 1, eso no tiene sentido, sí, ya sé, gracias. Lo que me interesa es, sobre todo, qué pasa cuando x es muy cercano a 1. Entonces me voy a ir acercando, voy a hacer un zoom aquí, le voy a ir haciendo un zoom a esto, para x muy cercanos a 1. Mire, ya estoy en 0.998 y esta función da 2.002. Por este lado 1.99 y a medida que yo me acerque, mire que esto ya es muy cercano a 1 y el valor de la función es muy cercano a 2 por la derecha del 1. Aquí está la izquierda, está la izquierda del 1 y el valor de la función es muy cercano a 2. Esta es la izquierda del 1, un poquito menor que 1, el valor es muy cercano a 2. Y a medida que yo me siga acercando, todavía es más cerquita. ¿Listo? Entonces yo creo que ya en el paso 1 podemos estar muy convencidos de que este límite debe dar 2. ¿Listo? Eso es como la intuición. Bien. Muy bien. Ahora, listo el paso 1. Ya, eso significa estimar. Viene el paso 2. El paso 2 no es necesariamente fácil, ¿cierto? No es el énfasis para los estudiantes de ciencias e ingeniería, ¿cierto? Bueno, de pronto los estudiantes de ciencias sí, pero en ingeniería uno casi nunca tiene que demostrar un límite. Bien, pero es bueno y les vamos a mostrar, pues, sobre todo en los anexos, cómo se puede hacer. Por ahora, para demostrar que este límite es igual a 2, únicamente tenemos a nuestra disposición la definición del límite. Entonces vamos a hablar de la definición del límite, ¿sí? Ya que tenemos como en la cabeza más o menos qué es lo que hay que demostrar, vamos a hablar de, bueno, ¿y eso cómo se demuestra? ¿Sí? Entonces vamos a hablar de la demostración, la definición del límite. La definición del límite es una cosa extremadamente elegante, es de verdad un triunfo intelectual. De hecho, ni siquiera se la debemos ni a Newton, ni a Leibniz, ni a Fermat, sino mucho después, en 1820, fue Weierstrass, uno de los primeros grandes analistas matemáticos, el que escribió esta definición que hasta ahora utilizamos, hasta hoy, es la definición que tiene epsilon deltas. Entonces miren lo que hay que hacer, miren el reto de la definición, ¿cierto? Yo quiero demostrar esto, yo quiero escribir, conceptualizar que esto es igual a 2 en el sentido siguiente, en el sentido que, como lo escribo ahorita, que si x es muy cercano a 1, entonces f de x es muy cercano a 2. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero que esto signifique. ¿Listo? De hecho lo voy a escribir de una manera diferente. Lo voy a escribir de la siguiente manera. Esto de acá va a significar que el límite sea igual a 2, voy a decir que para que f de x
sea tan cercano al valor de 2 como uno quiera, basta tomar x suficientemente cercanos a 1. ¿Listo? Eso es lo que yo acabo de escribir ahí. Es una forma como muy formal en español de escribir esta vaina o de escribir esto, ¿cierto? Que si x es muy cercano a 1, entonces f de x es muy cercano a 2. Pero hay un juego de palabras importante, que es lo que les quiero mostrar respecto a la definición. Dice que para que f de x sea tan cercano a 2 como uno quiera, ¿cierto? Basta que x sea suficientemente cercano a 1. Y ese juego de palabras en español es lo que es el verdadero reto de escribir la definición del INTE en matemáticas, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo es. Se lo vamos a mostrar aquí en la guía. En la guía hay una sección entera sobre la definición rigurosa que cubre pues esto de manera muy completa y aquí está la definición. ¿Listo? Entonces, esta definición es, como les dije, una forma muy elegante de escribir precisamente este pequeñito párrafo que acabo de encontrar ahí. Entonces dice que esto será cierto, y decimos que el límite cuando x tiende a f de x es L, si dado cualquier epsilon mayor que 0 pequeño, existe un delta suficientemente pequeño, tal que si x pertenece al dominio y se cumple esta desigualdad, entonces esto. Les quiero mostrar, ilustrar en este ejemplo esa definición que significa. Bien, me parece muy importante pues que la entendamos. Entonces quiero motivar la definición, antes de que ustedes se enfrenten a la definición en la guía, quiero motivarlos aquí en el texto. ¿Cuál es la idea? La idea es ser capaz de escribir esta línea roja y esta línea azul de manera rigurosa matemáticamente. ¿Listo? Y eso se hace de una manera muy elegante. ¿Qué significa? Porque aquí uno le proponen como un juego, ¿cierto? Como una braviada. A ver, hey, ¿usted quiere que 2 sea muy cercano? Ah, bueno, muéstrame x muy cercano a 1. ¿Cierto? ¿Usted quiere que f de x sea muy cercano a 2? Listo, entonces x tiene que ser muy cercano a 1. Ah, yo quiero que sea más cercano todavía a 2. Ah, bueno, entonces x tiene que ser más cercano a 1, etc. Entonces, les voy a escribir esto de una manera matemática equivalente. Entonces, le voy a escribir la parte en rojo correspondiente a rojo. Dado epsilon mayor que 0 cualquiera, es típicamente un número pequeño, ¿sí? Existe delta mayor que 0 suficientemente pequeño tal que si x menos 1 es menor que delta, esto implica que f de x menos 2 es menor que epsilon. Listo. Ahí lo único que hice fue, ustedes pueden ver, es copiar esta definición 1.1 en términos del problema que yo tengo en este caso, ¿cierto? En términos de f de a igual a 1 y l igual a 2. Bien. Ahora, ¿cuál es el código de colores ahí? El código de colores es el siguiente. Esta frase que dice acá, para que f de x sea tan cercano a 2 como uno quiera, entonces uno dice, ah, bueno, ¿qué tan cercano yo quiero que f de x sea a 2? Ah, bueno, de un epsilon pequeñito. Yo quiero que esto sea así de cercano. Porque miren que esta desigualdad significa algo muy concreto. Dice que los valores de f de x pertenecen al intervalo 2 menos epsilon, 2 más epsilon. ¿Sí o no? Entonces f de x, si epsilon es pequeñito, f de x está metido en una franjita chiquitica alrededor de 2. ¿Sí? Entonces, es escoger yo un epsilon y pedir esto, es decir, ah, bueno, es que yo quiero que f de x sea muy cercano a 2. Bien, entonces, ¿qué es lo que usted tiene que traer? Ah, bueno, entonces usted me tiene que demostrar que existe un delta suficientemente pequeño, ese es el mismo suficiente, tal que si x está cercano al 1, ¿cierto? Está entre 1 menos delta y 1 más delta, entonces
se cumple que f de x está acá. Bien. Entonces, vamos a hacer esta demostración por dibujo. ¿Listo? Vamos a demostrar eso por un dibujo. Porque lo que hay aquí es un juego. Bien. Entonces, miren, aquí otra vez tengo ilustrado, les estoy mostrando acá, tengo ilustrado esta situación. Tengo la gráfica de la función, le hice un zoom, esa es la gráfica de la función f de x, en este caso es 2 logaritmo de x sobre x menos 1. En 1 no está definida. Y vamos a jugar el juego que me propone esta definición. ¿Cómo es el juego? Acá hay un contrincante rojo contra un contrincante azul. El contrincante rojo dice, bueno, yo quiero epsilon igual a 0.1646, que es el que está acá. Y yo quiero que los valores de f de x estén metidos en la franja alrededor del 2, ¿cierto? Aquí están los colores al revés, pero bueno. Yo quiero que la franja, que f de x esté en la franja alrededor del 2, de tamaño 2 más epsilon, 2 menos epsilon. ¿Sí o no? Yo quiero que los valores de f de x estén metidos acá. Usted tiene que buscarme un intervalo alrededor del 1 y de tamaño delta, tal que si x está en esta franja horizontal, todos los valores de f estén en esta franja vertical. Obviamente ahí no se cumple, ¿cierto? Este delta no me sirve, es muy grande, porque por aquí tengo unos valores de f que se me están saliendo de la franja. Entonces, ¿yo qué tengo que venir para jugar ese juego? Yo tengo que buscar un epsilon suficientemente pequeño para que se me metan siempre en esa franja. ¡Pum! Valo ahí. Es que para este valor de epsilon sirve este valor de delta. Muy bien. Primera partida, la gané. Ahora mi contrincante me dice, no, pues que yo ya quiero esto. Yo quiero este otro epsilon más pequeño. Yo quiero, me dice, hágale pues con 0.984 para ese valor de epsilon. ¿Será que puede encontrar un valor de delta? Ahora, hagamos un pequeño zoom acá. En este caso, ese valor de delta no me sirve. Entonces yo tengo que llegar con él y mostrarle mi próxima carta, mi próxima jugada. Bueno, entonces mire este nuevo valor de delta. ¡Pam! Este ya me sirve. Muy bien, le gané la segunda partida. Viene mi contrincante y me dice, bueno, ¿y este epsilon qué? Ese valor de delta no me servía. Le tengo que venir con un valor de delta más pequeño. Y entonces, y así sucesivamente. Entonces miren que la definición dice que para cualquier epsilon que me proponga el contrincante rojo, yo tengo que encontrar un delta. Este es un juego infinito. Si yo soy capaz de ganar en este juego infinito, soy capaz de demostrar que este límite vale 2. Y eso es a lo que nos enfrentamos cada vez que queremos demostrar un límite. Bien, es una definición de verdad muy bella, porque primero que todo no es una definición constructiva, no te dice cómo, es que el límite es tal cosa, ni te dice cómo calcularlo, nada, simplemente te da una forma muy abstracta y muy indirecta, digamos, de verificar cuando un límite es igual a un número. Por eso es tan importante el primer paso, porque si yo no tengo una idea de cuál es el valor del límite, va a ser imposible demostrarlo. ¿Listo? Bien, entonces en la guía, de hecho, a nosotros pues, nos parece importante que ustedes, no solamente por valores históricos, sino porque es de verdad un reto intelectual muy chévere, es entender la definición rigurosa. Aquí se les explica, se les dan unos ejemplos, y hay un anexo. Hay un anexo que hace un par de ejemplos de cómo se demuestra pues, un límite de manera rigurosa. Bien, para los estudiantes que les interese, pero como les dije, esta parte no es la parte más importante pues, para los estudiantes de ingeniería. Muy bien. Ahora viene la parte que es súper importante para los estudiantes, para todo el mundo. Bueno, y entonces. Entonces, creámonos que yo fui capaz de ganar ese juego al infinito, ¿cierto? Y sabemos que en efecto, el límite cuando x tiende a 1 de 2 veces logaritmo de x sobre x menos 1, creamos que el límite es exactamente igual a 2. ¿Bien? Bueno, antes de que siga con esta parte de interpretación, ¿hay alguna pregunta? ¿Recibo preguntas por el chat o por el micrófono? ¿Comentarios? ¿Impresiones?
Bueno, recuerden que estas sesiones son especialmente como para motivarlos a ustedes y darles una idea de qué es lo importante y pues a qué se van a enfrentar durante la semana. Listo, pues tienen dudas o sugerencias o comentarios, me lo pueden hacer en cualquier momento. Bueno, entonces, ahora viene una parte fundamental y es, yo calculé esto, supongamos que ya lo estimamos y lo demostramos, y entonces, ¿cierto? ¿Y entonces qué? O sea, ¿qué aprendimos? ¿Eso para qué sirve? ¿Por qué yo tengo que gastar mis años juveniles haciendo este tipo de cosas? Bueno, les voy a mostrar qué pasa cuando uno logra hacer esto. Entonces, vámonos a esta interpretación que me parece muy, muy importante mantenerla en la cabeza, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, miren, eso quiere decir que 2 veces logaritmo de x sobre x menos 1 es aproximadamente igual a 2 para x cercanos a 1, ¿cierto? Eso fue lo que encontramos. ¿Qué es que eso no se puede evaluar en x igual a 1? Sí, yo sé, pero para x cercanos a 1 y diferentes de 1, esta vaina es aproximadamente igual a 2. Eso fue lo que aprendimos. Listo, y entonces, mire esto. Voy a pasar este a multiplicar allá. Eso quiere decir que 2 veces el logaritmo de x es aproximadamente igual a 2 veces por x menos 1. ¿Sí? Ok. Ahí estamos diciendo algo interesante. ¿Sí? Porque miren, entre otras cosas, ¿qué más puedo hacer yo ahí? Voy a cancelar este 2. Entonces miren lo que acabo de encontrar. Y esto es para, no se nos puede olvidar, esto es para x cercanos a 1. Entonces quiere decir que el logaritmo de x es aproximadamente igual a x menos 1 para x cercanos a 1. Y esto sí es muy importante. Acabamos de hacer un pequeño descubrimiento que de pronto ustedes no lo sabían. Acabamos de descubrir que si x es un número muy cercano a 1, yo puedo aproximar la función logaritmo por esta función tan sencilla. O sea, si usted está en una isla desierta y tiene que calcular el logaritmo de 1.1, puede básicamente usar eso. Les voy a mostrar. Calculemos acá un logaritmo. Calculemos, por ejemplo, logaritmo de 1.2. Según yo, esto me debe dar básicamente, ¿cuánto? 0.2, ¿cierto? Da 0.18. ¿Sí? Y si es más cerca todavía, y si es logaritmo de 1.1, debe dar más cerquita a 0.1, medio más cerquita. Y si es más cerquita, ¿cierto? Cada vez da más cerquita a 1 menos, a ver, comparemos. Voy a hacer lo siguiente. Voy a comparar logaritmo de x y x menos 1 y lo voy a comparar y lo voy a calcular para x cada vez más cercanos a 1, ¿cierto? Por ejemplo, 0.99, pam. Entonces miren que estos dos números son muy parecidos, ¿cierto? Y si fuera más cerquita a 1, más parecidos son, ¿cierto? Y eso es cercándome a 1 por la izquierda. Y si cojo un número un poquito mayor que 1, son muy cercanos, ¿cierto? Entonces, acabo de hacer un pequeño descubrimiento, acabo de descubrir una fórmula aproximada para el logaritmo, ¿cierto? En términos de una función muy sencilla, una función lineal. ¿Sí? Muy bien. Esa es una de las cosas que cuando uno resuelve un límite interesante, siempre hace un pequeño descubrimiento. Y a veces el pequeño descubrimiento es muy interesante. Bien. Entonces, hablando de límites interesantes, si ustedes ven la guía, de hecho, hay una sección sobre límites interesantes. Eso es una definición, ¿cierto? Porque este que acabamos de resolver acá es un límite interesante. ¿A qué me refiero yo con límite interesante? ¿Qué se refiere la guía por límite interesante? Hay muchos límites interesantes, pero los límites más interesantes son los límites de esta forma. Límite cuando x tiende a A de un cociente, donde el límite cuando x tiende a A de f de x es igual al límite cuando x tiende a de g de x,
y ambos son iguales a 0. Es una clase de límites interesantes. En algunos libros, algunos profesores, de pronto los que ya han visto cálculo por ahí, hablan de formas indeterminadas, la forma indeterminada 0 sobre 0. Yo odio ese nombre porque le pone el nombre a un objeto matemático en algo que no tiene sentido, ¿cierto? 0 sobre 0 no tiene sentido. Entonces, pero a mí me gusta más pensarlo como un límite interesante porque es un límite donde cuando x tiende a f de x se acerca a 0, g de x se acerca a 0, y entonces este cociente puede pasar un montón de cosas. Y en esta sección de límites interesantes le mostramos que, por ejemplo, acá hay un ejemplo donde el límite da 2, uno donde da 0, uno donde el límite no existe, y otro donde el límite es igual a menos 1. ¿Cierto? Entonces puede pasar todo tipo de cosas, por eso es interesante. Entonces miren que en este caso, en el caso que habíamos resuelto aquí, teníamos el límite cuando x tiende a 1 de dos funciones. Voy a poner aquí el logaritmo de x en azul dividido x menos 1. Ah, no, era 2 veces el logaritmo de x, ¿cierto? 2 veces el logaritmo de x dividido x menos 1. Entonces, otra forma de interpretar ese límite es la siguiente. Esto nos dio 2. Otra forma de interpretar ese límite es no mirando esta función entera, sino mirando esto como una comparación entre dos funciones, la que está en el numerador versus la que está en el denominador. Les voy a mostrar las gráficas. Miren esto. Esta es la gráfica de la función. Aquí está, 2 logaritmo de x en azul y la gráfica de x menos 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué observamos? Cuando x tiende a 1, ambas funciones tienden a 0, ¿cierto? Cuando x tiende a 1, si x es muy cercano a 1, logaritmo de un número muy cercano a 1 es muy cercano a 0, si lo multiplico por 2, este de arriba es muy cercano a 0, y cuando x tiende a 1, pues esto tiende a 0. Entonces tenemos dos funciones que de hecho pasan en x igual a 1, tienen el valor igual a 0. ¿Bien? ¿Qué es lo que me están proponiendo acá? ¿Esto qué significa? Aquí estoy poniendo en una competencia o estoy comparando, bueno, yo sé, llegan juntas a 0, pero ¿cómo llegan a 0? ¿Sí? Entonces mire que lo que dice acá, y lo voy a volver a escribir, esto implica que la de arriba, ¿cierto? 2 veces logaritmo de x es aproximadamente igual a 2 veces la de abajo para x cercanos a 0. Para x cercanos a 1, perdón. ¿Listo? ¿Y eso cómo se ve geométricamente? Miren lo siguiente, voy a empezar a hacer un zoom. A mí lo único que me interesa, a mí nada de esto me interesa, nada de lo que pase por acá, con x igual a 2, nada. A mí lo único que me interesa es lo que pasa aquí, cada vez arbitrariamente alrededor de 1. Entonces voy a empezar a hacer un zoom. Miren qué pasa cuando uno hace un zoom. Creo que todas las curvas se vuelven como rectas, ¿cierto? ¿Y qué estamos observando ahí? Ahí, aquí, en esta gráfica, estamos observando precisamente lo que me dice esta ecuación. Aquí me dice, es que la azul es el doble de la amarilla. Ambas se van para 0, ¿cierto? Pero esto se manifiesta haciendo un super zoom en 1, se manifiesta diciendo que la azul es básicamente el doble de la amarilla para x cercanos a 1. Entonces, cuando yo me acerco aquí por la derecha o por la izquierda, vemos que la azul, esta distancia azul, es el doble de la distancia amarilla. ¿Sí? Eso es lo que manifiesta eso. Eso es lo que me manifiesta este límite. Entonces, aprendimos algo, ¿cierto? Básicamente, aprendimos cómo se comporta la función azul cerca a 0. La función azul cerca a 1, perdón, la función azul cerca a 1 se comporta aproximadamente como el doble de x menos 1. Bien, esa es la forma de interpretar límites interesantes. ¿Sí? Eso es de lo que habla la sección 1.6. Y se les muestra varios ejemplos de, bueno, ¿qué pasa cuando el límite es 2, por ejemplo? Bueno, y si es 0, y si no existe, y si es menos 1, ¿qué podemos decir? ¿Cierto? Hay varios casos ahí, se les pone, y a ustedes se les pone a hacer prácticas. Aparte de eso,
También nos ocupamos, y aquí hay una sección de esto, ¿qué pasa cuando, estamos más abajo, qué pasa cuando X no tiende a un número, sino que tiende a infinito? Es esta sección, que también es interesante, es otro tipo de preguntas. ¿Qué pasa ahora cuando X no se aproxima a un número, sino que se aproxima a más infinito? Esta pregunta es muy interesante y está relacionada con las asíntotas horizontales y también es fuente de un montón de límites interesantes, ¿cierto? Acá hay un montón de límites interesantes ahora cuando X tiende a infinito, ¿cierto? Este límite cuando X tiende a infinito a 0, este límite cuando X tiende a infinito de -1, este no existe. Bien, entonces aquí, en este anexo vamos sobre estos límites interesantes, de hecho son 2 videos ahí separados, y les mostramos cómo demostrar límites interesantes y cómo interpretar límites interesantes. ¿Bien? Muy bien. Entonces, hasta ahí es el tema de límites, ¿cierto? Alfredo, le gustaría saber cómo se puede hallar este límite. Hallar. Alfredo pregunta en el chat, me gustaría cómo se puede hallar ese límite sin utilizar la gráfica. Entonces la pregunta importante es, ¿qué significa hallar? ¿Hallar o demostrar? Porque hallar, eso fue lo que hice yo acá. Entonces hay 2 pasos. Primero es hallarlo, estimarlo, cuánto da. Y lo otro es demostrarlo, ¿cierto? Entonces, para estimarlo, utilizamos tablas y gráficas, ¿cierto? Para demostrarlo, de hecho, este límite, para demostrarlo, no lo podemos demostrar todavía, lo vamos a demostrar de la forma fácil, con una herramienta, con un martillo, con algo que básicamente resuelve la mayoría de problemas de límites, que es con la regla de L'Hopital. Eso lo vamos a ver la semana entrante. ¿Sí? Uno a veces se tira un montón de tiempo aprendiendo a demostrar límites y trabaja un montón para demostrar límites y después le enseñan la regla de L'Hopital y ya, pues pucha, ya con eso es básicamente un martillo el martillo de Thor. Uno con eso ya mata casi todos los límites interesantes. Entonces, de hecho, este límite, para demostrar este límite, lo vamos a utilizar la regla de L'Hopital, que de una manera muy elegante usa la derivada para hallar límites. ¿Listo? Entonces, eso la vamos la semana entrante. En estos anexos, en este anexo, hay cómo se muestran 2 límites en particulares, utilizando epsilon y deltas. ¿Listo? Perdón, cómo hallar en el de arriba, cómo utilizar epsilon y deltas, y aquí cómo utilizar operaciones algebraicas para demostrar límites. ¿Listo? En este caso, no se puede utilizar ninguna operación algebraica. Ahí no hay nada que factorizar, no hay nada que hacer. Aquí se demostramos cómo factorizar, racionalizar, las cosas que les gustan a muchos estudiantes. Aquí está cómo se hace eso. ¿Bien? Igual, ese no es el énfasis. El énfasis es la interpretación. Muy bien. Entonces hablemos de derivada. Porque quiero volverlos a traer acá. Miren lo que... Quiero volver sobre esto. Aquí está. Quiero volver sobre esta ecuación que acabamos de mostrar acá. Entonces vamos a hablar de la derivada. Bien, porque miren esto. ¿Sí? Miren el límite que nosotros demostramos ahí es una derivada escondida. ¿Por qué? Voy a graficar estas 2 funciones. Otra vez, por lo siguiente, ¿cierto? Por lo que acabo de mostrar acá. Por lo que acabo de mostrar acá. Esto implica esto que hay acá. ¿Sí? Miren eso cómo se ve. ¿Listo? Lo que acabamos de demostrar aquí, miren cómo se ve esa graficado. Aquí voy a graficar la función 2 logaritmo de x en azul y la función 2 por x menos 1 en amarillo. Entonces miren eso qué es. Miren qué significa, gráficamente qué significa esto. Significa que la función azul se puede aproximar mediante una línea
una función lineal para x cercanos a 1. Y eso geométricamente, ¿cómo se ve? Se ve así. ¿Qué observan? La línea amarilla es la recta tangente a la curva azul en el punto 1, 0. Entonces, esto no es cualquier línea recta. Esta que aquí no es nada más ni nada menos que la ecuación de la recta tangente a f de x, digamos, f de x igual a 2 logaritmo de x en el punto que tiene coordenadas 1,0. ¿Sí? Bien, eso fue lo que logramos. Eso fue lo que logramos. Y entonces uno dice, pero ¿cómo así? No habíamos hablado pues que la derivada precisamente me da la pendiente de la recta tangente. Sí, es que este número que hay aquí, este número 2 es fundamental, que es este mismo. Porque mire cómo va a escribir esto. Esto lo va a escribir de esa manera. Lo va a considerar. Es la misma cosa. Límite cuando x tiende a 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. ¿Cierto? Porque ¿qué es f de 1? Ese es el límite cuando x tiende a 1 de... ¿Qué es f de x? ¿Qué es f de 1? F de 1 vale 0, dividido x menos 1. Entonces, si ven que esto es lo mismo. Bueno, pues que nosotros encontramos que este límite era igual a 2. Pero es que esta es la definición de derivada. Entonces, este número 2 no es cualquier cosa. Esta es precisamente la derivada de f en el punto x igual a 1. ¿Sí? Es la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? Es la pendiente de la recta tangente. Entonces, con este límite que habíamos empezado desde el principio, no solamente hicimos un descubrimiento que me permite a mí aproximar logaritmos, sino que de hecho estamos calculando una derivada. Siempre que uno termina aproximando una función mediante una recta tangente, lo que está haciendo es calculando la derivada. ¿Y quién va a hacer la derivada? Precisamente la pendiente de esa recta tangente. ¿Bien? Ok. Entonces, ahí, ¿cómo se relaciona el límite que calculamos con la definición de derivada? Eso. Bueno, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante cuando uno deriva? ¿Qué es? Y esto ya, yo creo que ya lo he dicho de varias maneras y lo voy a seguir diciendo de muchas maneras porque es lo más importante. Lo más importante. Lo más importante de calcular f' en A. ¿Qué es lo más importante? ¿Sí? Entonces, cuando yo calculo f' en A, pues, digamos, geométricamente lo que tengo es lo siguiente. Yo tengo una función, no sé, así. Este es f. Aquí tengo un número a en su dominio. Y lo que yo logré con calcular f' de A es que calculé la pendiente de la recta tangente. Es decir, que si esto mide 1, esto mide f' de A. Eso es lo que hice. ¿Sí o no? Bueno, ¿y eso de qué sirve? Bueno, si yo fui capaz de hacer eso, es porque pude calcular este límite. Es que yo cogí f' de A, es el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A sobre x menos A. Okay. Y yo cogí ese límite y lo calculé y me dio una cosa, o sea, el límite existe y me dio algo. Bueno, entonces, ¿eso qué implica? Eso implica, utilicemos nuestra definición de límite, nuestra definición intuitiva de límite, dice que f de x menos f de A sobre x menos A es aproximadamente igual a f' de A para x cercanos a A, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir. Bueno, entonces vamos a empezar a sacar aquí implicaciones importantes. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Dice que f de x menos f de A es aproximadamente igual a f' de A por x menos A para x cercanos a A.
Y de una vez, esto es importante. ¿Por qué? Porque esto, escrito de otra manera, me permite aproximar los cambios en F simplemente como múltiplos de los cambios en X. Para X, para delta de X, cercanos a 0. ¿Cierto? Recuerden, es delta de X, y si X es cercano a A, delta de X va a ser cercano a 0. Entonces, me permite escribir deltas de F como aproximadamente múltiplos de deltas de X. ¿Listo? Muy importante, para aproximar incrementos de las funciones. Y otra implicación importante, que otra vez la reitero, y ya la habíamos hecho en el caso del logaritmo, es que me da una fórmula para aproximar f de x. Lo único que va a hacer es pasar este f de a para allá. Es aproximadamente igual a f de a más f' de a por x menos a para x cercanos a a. ¿Sí? Esta señorita, ¿quién es? Es la aproximación como función lineal a la función f de x para x cercanos a a. Entonces, cuando uno calcula una derivada, siempre hay una fórmula aproximada. Y eso es lo más importante. Porque es importante, de hecho, es muy importante ahora, pues, lo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Es realmente porque me permite escribir fenómenos complicados en términos de funciones lineales que son muy sencillas. ¿Sí? Las funciones lineales son muy importantes precisamente por esto, porque me permiten aproximar funciones diferenciables. Son tan importantes las funciones lineales que ustedes van a ver una materia que se llama álgebra lineal, que lo único que hacen es hablar de funciones lineales. Y su papel es central precisamente por esta cosa, porque a toda función diferencial me la permiten aproximar. Esta ecuación, ¿quién es? Esta ecuación no es cualquier ecuación. Esta ecuación es la ecuación de la recta tangente. Ecuación, lo voy a escribir así, t de x. ¿Quién es t de x? Esta recta que hay acá. La recta tangente a la gráfica en el punto A, f de a. ¿Listo? Eso es lo más importante, eso es lo que uno logra. El gran logro de uno calcular una derivada es que inmediatamente tiene una aproximación. Una aproximación para los incrementos y una aproximación para el valor de la función, siempre y cuando x sea cercano a a. ¿Bien? Ok. Entonces, vamos a calcular derivadas. Entonces, si ustedes van a la guía, aquí está la definición. Entonces, vamos a calcular derivadas. Entonces, supongamos que usted tiene una función f y la deriva. Entonces, la función f' me da información, ¿cierto? La función f' de x me da la siguiente información sobre f. La función f' de x me da la tasa de cambio, o digamos, empecemos así. Sea y igual a f de x. Entonces, cuando yo derivo, me da otra función. Me da una función que se llama f'. Es una función que va a estar definida en todos los puntos del dominio de f, donde f sea diferenciable, me da otra función. Me da f'. ¿Y esta es qué? Es la tasa de cambio instantánea. Tasa de cambio instantánea de y respecto a x en el valor de x. ¿Sí? Yo les voy a mostrar por qué es ese énfasis. Miren lo siguiente. Aquí hay un ejemplo, en esta gráfica, en la guía. Entonces, aquí tengo una función f, es la función azul, ¿sí o qué? Y yo la derivé, me da esta. Esta es la función f'. ¿Cómo la derivé? Con mucho esfuerzo y cariño. De alguna manera, yo calculé la derivada de esto y me dio esto. Más adelante vamos a ver que es muy fácil y les vamos a dar un montón de reglas. Pero supongamos que usted la derivó y le dio esta función. ¿Qué significa? ¿Qué logró? Entonces, para cada valor de x, por ejemplo, para x igual a -1, que es este,
Para x igual a menos 1, la función aparentemente vale 3, y lo que me da la derivada es cuánto vale la pendiente de la recta tangente ahí. Entonces, por ejemplo, ahí la función f va subiendo y la recta tangente tiene una pendiente aproximadamente igual a 3. ¿Cómo sé que es aproximadamente igual a 3? Porque si yo recorro 1, esta recta sube 1, 2, 3. Por eso aquí está la función derivada ahí me da 3. ¿Sí? Luego, a medida que x crece un poquito, la función se empieza a aplanar, por eso la función la derivada empieza a decrecer, y llegamos a un punto muy especial, que es cuando x vale 0. Cuando x vale 0, la recta tangente es horizontal. Eso corresponde con el punto donde f' es igual a 0. Después, ¿qué pasa? A medida que f sigue creciendo, ahora la función va bajando y la recta tangente tiene pendiente negativa. Entonces, por eso la derivada se vuelve negativa. Viene bajando, viene bajando, viene bajando, viene bajando. Llega un punto donde es lo más negativo posible y después se empieza a recuperar, se va volviendo cada vez menos negativa, y se va volviendo cada horizontal. Horizontal, 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 y por eso la derivada empieza a aproximarse a 0. ¿Sí? Entonces, la función derivada me da información en cada x sobre la forma de curva, sobre la forma de la curva. ¿Sí? De hecho, lo podemos escribir de la siguiente manera. La información que f' me da sobre f es mucha, pero en general siempre es la siguiente. Si f' es positiva, entonces, si f' de x es positiva, entonces yo puedo decir que en ese x, aquí está x, la función sube con pendiente positiva, es decir, la recta tangente ahí tiene una pendiente positiva. Si esto avanza 1, esto es f'x, es positiva, entonces decimos en este caso que la función es creciente en x. Eso lo denotamos así. F es creciente en x. Va para arriba, f sube. ¿Sí? Si f' de x fuera un número negativo, entonces lo que tenemos es que en ese punto x, la función pasa bajando, viene bajando. La recta tangente ahí tiene pendiente negativa, ¿cierto? A ver que eso está muy feo. Pasa bajando. La recta tangente tiene una pendiente negativa. Si yo corro 1, esto me baja. Esta pendiente f' de x es negativa. Entonces, en ese caso decimos que f baja o decrece en x. Esa es la información básica que me dice la derivada. Me habla sobre el crecimiento y decrecimiento de la función. Ahora, ¿qué pasa si la derivada es 0? También es muy importante. De hecho, los puntos donde la derivada 0 juegan un papel súper central en las aplicaciones. Y los vamos a ver mucho y es importante aprender a caracterizarlos. A ver, yo muevo acá porque me queda más bonito. Entonces, ¿qué pasa si f' de x es igual a 0? Ah, bueno, lo que pasa ahí es que yo tengo un punto donde la recta tangente es horizontal. Y pueden pasar una de 3 cosas. 4 cosas pueden pasar. Puede pasar que la función sea constante ahí. ¿Sí? Puede pasar que la función tenga una cosita así. Puede que la función tenga una cosita así. O puede que la función tenga una cosita así. En cada uno de esos casos, la recta tangente, aquí la recta tangente es esta misma, la recta tangente es esta, la recta tangente es esta, la recta tangente. Ahí la recta tangente es horizontal. A esos puntos los llamamos puntos críticos. X es punto crítico. ¿Listo? Bien, entonces, por ejemplo, acá el único punto crítico es cuando x vale 0, la derivada vale 0, es el único punto donde la recta tangente es horizontal. De hecho, a este punto lo llamamos un máximo.
Es un máximo relativo. Un máximo relativo de la función. Un máximo local de la función. Bien. Demuestro, por ejemplo. Hagamos un ejercicio aquí entre todos. ¿Listo? Quiero que observen estas tres gráficas. Aquí está. Y quiero que se tomen su tiempo en un experimento. Quiero que ustedes me colaboren con lo siguiente. Pueden responder por el chat una pregunta muy sencilla. Listo. Ahí hay tres funciones. ¿Listo? Tres funciones. Mírenlas. Son tres funciones raritas. Mírenlas, tómense su tiempo y díganme quién es la derivada de quién. Me pueden responder por el chat. Por ejemplo, si ustedes creen, no sé, ¿será que la pregunta es, ¿será que f es igual a g'? O puede ser que h' sea igual a g, ¿cierto? Entonces respóndanme por el chat, por favor, enunciados de este tipo que ustedes crean que sean ciertos. Hay muchas opciones, hay seis opciones, ¿sí o no? Puede ser que puede ser que f' sea igual a h, o f' sea igual a g, o h' sea igual a f, o g' sea igual a h, ¿cierto? Esas son las seis opciones. Hay dos ciertas. Entonces tómense su tiempo, miren la forma de esas funciones, miren dónde hay crecimiento, dónde hay decrecimiento, miren dónde hay puntos críticos y corresponden los puntos donde f es la derivada de cero. ¿Sí? Por ejemplo, les ayudo para que empecemos. Por ejemplo, miren esta función. Como la función g, ¿sí o qué? La función g por acá es una función creciente y acá tiene un punto crítico. Entonces, en alguna parte, si la derivada de esta estuviera aquí, la derivada de g debe ser una función que es positiva hasta aquí y aquí se vuelve cero y después se vuelve negativa mientras la función g sea decreciente hasta acá y después la derivada va a ser positiva y después va a ser negativa. ¿Sí? Entonces miren a ver si la encuentran ahí o cojan la función f y miren a ver si encuentran la derivada de f, etc. Listo. Tómense unos minuticos, porfa, y me van contestando por el chat. Les voy a poner aquí en la guía la parte importante. Vémonos hasta las 25 para pensarle este ejercicio, por favor. Ya alguien respondió que h es g'. A ver quién da más.
Bueno, Alfredo, de una vez le digo a usted H no es G'. Le voy a dar una clave, a ver si de pronto esto también ayuda a los compañeros. Dice Alfredo que H es G'. ¿Sí o no? Alfredo, mire por qué no. Mire, la función G, no más viendo una cosa, en x igual a 0 tiene la recta tangente horizontal. Entonces la derivada debería pasar por 0, 0. ¿Sí? Entonces no, H no es G'. Dice que F es G' por ahí, ya van dos, dicen que F es G', dicen que H es F'. No vemos los 2 minuticos más a los compañeros que estén pensando o revisen lo que los compañeros proponen, a ver qué les parece, si están de acuerdo o no. Bueno, vamos a ver, nadie más contestó, nomás Alfredo, Jodiano, Omar y Ronald, muchas gracias por participar. Vamos a ver. De hecho, Fabián, Omar y Ronald dicen que F es G'. ¿Sí o no? Vamos a ver. Yo creo que sí. A los compañeros dicen que esta función es la derivada de esta abajo. Entonces vamos a ver, miren lo que uno hace. Entonces, si ellos dicen que F es G', vamos a irnos viajando por G, por esta, ¿sí? Por esta G. Vamos a ir viajando por G y vamos a mirar si las cosas sí coinciden. ¿Listo? Entonces, G es una función creciente, por acá viene creciente, viene creciente, viene creciente, y justo antes de -1 deja de ser creciente y tiene un punto crítico. Tiene un punto donde la recta está tangente, es horizontal. Entonces, la función G es creciente acá. Vamos a ver si la derivada, la supuesta derivada de G es positiva. Si es positiva, hasta acá. Después, la función G empieza a decrecer y decrece hasta acá, donde tiene otro punto crítico. Eso corresponde hasta el 0. Eso corresponde con esta parte donde la función f, que sería su derivada, es negativa, ¿cierto? Entonces aquí la función es positiva, no, hasta allá no, la función es positiva hasta acá, y a partir de ahí la función es negativa, corresponde con este pedazo. Luego la función g arranca a crecer otra vez, que corresponde, perdón, a ver, aquí me faltó subrayar una parte de verde. Esto. Aquí la función g' es negativa, en todo este intervalo la función g es decreciente. ¿Sí? Luego, la función g arranca a crecer
corresponde con este intervalo donde su derivada es positiva. Luego la función g arranca a decrecer, corresponde con este intervalo donde su derivada es negativa. Bien, entonces sí, esto es verdad. F de G'. Miren además varias cosas interesantes. Primero, nomás viendo pues esto acá. Miren que cuando, por ejemplo, cuando x tiende a infinito, cuando x es muy grande, esta función, cuando x es muy grande, esta función se va aplanando, ¿cierto? Tiene una asíntota horizontal. Cuando esta función tiene una asíntota horizontal porque se va aplanando, la derivada también tendrá una asíntota horizontal. Miren que la función va decreciendo y aplanándose. Eso se traduce en que la derivada vaya tendiendo a cero, pero por números negativos. A este lado, cuando x tiende a menos infinito, la función se está acercando a cero, pero la derivada es positiva porque la función es creciente. Eso se traduce en que la función derivada, g', vaya aproximándose a cero. Otra cosa que es interesante, esta función es par, esta función es par, su derivada es impar. Ahí hay una actividad que les pide que demuestren eso, que la función de una derivada par es impar y viceversa. Miremos, yo sé que esto no es fácil, el análisis que yo acabo de hacer no es fácil, pero es muy importante, ¿listo? Hagámoslo con la otra que dicen los compañeros. Dice, Ronald fue el único que respondió y dice que h, según él, h es f'. Es decir, que si yo cojo esta función y la derivo, me debe dar esta. ¿Listo? Vamos a borrar esto acá. Y vamos a hacerle el análisis ahora a f. ¿Sí? Entonces vamos a coger. Miremos primero intervalos de crecimiento y decrecimiento. La función f es creciente acá y creciente acá. Eso debería corresponder con intervalos donde su derivada es positiva. Y sí, mire, hasta acá es creciente, luego es creciente luego es positiva en este intervalo y luego vuelve a ser positiva en este intervalo. Corresponden con los intervalos donde f es creciente, corresponden con los intervalos donde f' es positiva. Vamos a ver los intervalos donde f sea decreciente. F es decreciente acá, que corresponde con este intervalo. Aquí me faltó un poquito. Aquí me faltó llegar hasta aquí. F es positiva hasta acá. F es positiva hasta aquí, hasta que cruza el cero. Eso. Ahora, otra vez. Aquí f es decreciente, corresponde con este intervalo donde la función es negativa, ¿cierto? Miren, un poquito antes de menos 1 hasta un poquito más allá de menos 1, y aquí f es decreciente, corresponde con este intervalito. ¿Sí? Contemos puntos críticos. Los puntos críticos de esa función. Acá hay un máximo, corresponde con este punto donde la derivada es 0. Acá hay un mínimo, corresponde con este punto donde la derivada es 0. Acá hay un máximo, corresponde con, acá hay un máximo, corresponde con este punto donde la derivada es 0, y acá hay un mínimo, corresponde con este punto donde la derivada es 0, ¿cierto? Hay 1, 2, 3, 4 puntos críticos, corresponden con 4 raíces de la derivada. Muy bien, entonces h es f'. Excelente, muy bien, Ronald. Este es un ejercicio importante, en la guía se les deja un ejercicio parecido para que lo investiguen ustedes. ¿Listo? Bien, sigamos. Quiero por último hacer un ejercicio de interpretación. Es un ejercicio físico, un ejemplo. De hecho, es un ejemplo de la guía. Es un ejemplo, me parece como interesante porque nos saca de lo usual. Esto, en la guía hay varias cosas usuales y es el siguiente. Es la ley de Torricelli. Entonces vamos a mirar ese ejemplo juntos porque es un ejemplo interesante. Vamos a hacerle todo. Ejemplo. Un ejemplo de interpretación. Entonces, supongo que usted tiene un tanque o un tarro.
lleno de agua, ¿sí? Y le hace un huequito al fondo. El agua empieza a salir por el huequito. La pregunta es, ¿a qué velocidad sale el agua? ¿Cierto? Es uno de los primeros problemas de mecánica, de dinámica de fluidos que fue resuelto en la historia por un señor Torricelli. Entonces la idea es la siguiente. Si yo tengo agua hasta una altura h, aquí sale velocidad, hago una velocidad b que depende de h. Y de hecho la ley de Torricelli no es nada misterioso, pues ahora la podemos demostrar muy sencilla, porque es una cuestión de que conservación de la energía. ¿Cuál es la energía potencial de esto? La energía potencial de esto es energía potencial, es la densidad por la gravedad por h. Esa es la energía potencial de un reservorio de agua de altura h. Y la energía cinética que está convirtiendo es un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Ese es el principio fundamental de toda represa del mundo. En una represa, Hidroituango, lo que usted tiene, hace un charco para que el charco grande se le vuelva energía potencial, la energía potencial del charco se vuelva energía cinética del chorro, que se convierte en energía cinética en las turbinas y se convierte en energía eléctrica para esta conversación. ¿Sí o qué? Entonces, el principio fundamental de la energía hidráulica es este. Bueno, pero la energía potencial, suponiendo que no hay pérdida, debe ser igual a la energía cinética, entonces me queda que ρGH, ρ es la densidad del agua, G es la gravedad, es igual a un medio de ρ al cuadrado, se me cancelan los ρ's y me queda simplemente que B, paso el 2, es raíz de 2GH. Esta es la ley de Torricelli para la velocidad como función de H porque pasa de un huequito. ¿Listo? Bien. Supongamos que H está en metros y la velocidad está en metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces la gravedad está en metros sobre segundo cuadrado. Muy bien. Vamos a calcular la derivada. Calculemos B' de H. ¿Qué hay que hacer? Hay que calcular la tasa de cambio promedio de H menos B, cualquier cosa, digamos X, dividido H menos X, y hay que calcularlo en intervalos cada vez más pequeños, cuando X tiende a H. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ese límite. Y por ahí derecho les hago un ejemplo de cómo se demuestran límites. Entonces el límite, cuando X tiende a H, de raíz de 2GH menos raíz de 2GX sobre H menos X. Voy a sacar factor común raíz de 2G, límite cuando X tiende a H de raíz de 2G, y aquí me queda raíz de H menos raíz de X sobre H menos X. Bien, esta constante no hace nada, la voy a sacar, aquí me queda raíz de 2G, y aquí me toca calcular un límite. Límite cuando X tiende a H de raíz de H menos raíz de X sobre H menos X. Bien. Ok. Esto es un límite interesante. Toda derivada es un límite interesante. ¿Sí? Porque cuando X tiende a H, esto tiende a 0 y esto tiende a 0. De hecho, esta función, como toda derivada, no se puede evaluar cuando X sea igual a H, sino cuando X se aproxima a H tanto como uno quiera. Ustedes pueden darle valores a H y meterse en una calculadora y hacer la primera parte que es muy importante, ¿cierto? Y van a verificar o van a tratar de estimar cuánto vale este límite. Listo, pero vamos a hacerlo nosotros acá. Vamos a demostrarlo automáticamente utilizando el álgebra. Listo. ¿Qué hay que hacer? Básicamente, demostrar un límite algebraico de ese tipo es manipular esto de manera equivalente hasta que se nos sea evidente el límite. Es eso, es todo. Hacerle cosas a esto hasta que este límite se pueda evaluar. ¿Qué cosas? Lo que usted quiera. Siempre y cuando sea consistente. Aquí se pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, una forma fácil, básicamente uno sabe hacer dos cosas, factorizar y racionalizar. Y en este caso se pueden hacer cualquiera de los dos. Factoricemos. Acá hay una diferencia de cuadrados escondida. ¿Sí? Porque miren lo que va a hacer. Un truquito aquí, por si les sirve. Por si les sirve para la vida más adelante. Miren lo que va a hacer. Voy a escribir esto como el límite cuando X tiende a H de raíz de H menos raíz de X. Y este lo voy a escribir como raíz de H al cuadrado menos raíz de X al cuadrado.
¿Sí o no? Lo mismo. HX son números positivos, entonces no hay problema. Ok, si yo hago eso, entonces esto acá es una diferencia de cuadrados. Y me queda raíz de 2g por el límite cuando x tiende a h de raíz de h menos raíz de x dividido raíz de h menos raíz de x por raíz de h más raíz de x, ¿sí o no? Y acá viene un paso crucial que tiene que ver mucho con el concepto de límite y con el principio del infinito de hecho. ¿Ustedes qué quieren hacer aquí inmediatamente? Ustedes lo que quieren, el corazón les pide que por favor cancelemos esas dos cosas, ¿sí o no? Bueno, esas cosas se pueden cancelar por una razón, se pueden cancelar por una razón fundamental. Se pueden cancelar porque es que x no es igual a h. Si x fuera igual a h, yo aquí cuando cancelo estaría cometiendo una burrada, estaría diciendo que estaría dividiendo 0 dividido 0. Y eso no se puede hacer. Pero como no es igual a h, sino que es un poquito cercano a h, este número sobre este número es de hecho igual a 1. Y es lo que realmente significa cancelar. Y entonces esto me queda raíz cuadrada de 2g por el límite cuando x tiende a h de 1 sobre raíz de h más raíz de x. ¿Sí? Esta función no es igual a esta función. No son funciones iguales. Esta función es igual a esta función precisamente para los x diferentes de h. Afortunadamente, para este cálculo, esos son los que me importan. ¿Sí? Pero esta función no es lo mismo que esto. Son iguales para x diferentes a h, que son los que me están preguntando acá. Bueno, aquí ya acabamos, porque esto es ¿qué? Esto es raíz de 2g. Miren que cuando x se aproxima a h, raíz de x se va a aproximar a raíz de h, y otro raíz de h, me queda 1 sobre 2 raíces de h. Es decir, que lo que terminé demostrando es que b' de h es, me queda raíz cuadrada de g sobre 2h. Bien, muy bien. Esta parte que acabo de hacer aquí no es la más importante. A ningún, pues casi que en ninguna reunión de ingeniería le piden a ningún ingeniero hacer esto. De hecho, saber hacer esto por la definición no tampoco es muy importante porque vamos a aprender a hacer esto con unas reglas muy sencillas y eso es de lo que se ocupa la guía. La derivada tiene unas reglas muy sencillas y muy elegantes para derivar cualquier cosa. Y vamos a aprender a pasar de acá a acá de manera directa, ¿cierto? Sin pasar por los límites, que es una belleza, pues, porque siempre que uno se enfrenta a un límite puede haber problemas. Lo que es de verdad importante es esto. ¿Qué significa? ¿Eso qué es? ¿Qué diablos es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué es y para qué es? O sea, ¿qué me permite eso? ¿Para qué me permite? Esa es la verdadera pregunta importante. Entonces, para responder qué es, tal vez lo primero que uno debe tratar de responder es qué son las unidades, ¿sí o no? Entonces, una respuesta a esto debe pasar por las unidades. ¿Qué unidades tiene esto? Lo pongamos acá. Unidades. ¿Qué unidades tiene? Vamos a ver. Volvámonos aquí a la definición de derivada. Miren que la derivada no es más que un límite de tasas de cambio, ¿cierto? Es el límite de este cociente. Entonces la derivada tiene exactamente las unidades de este cociente. Y este cociente coge velocidades y los divide por alturas. Entonces las unidades de esto son unidades de velocidad, metros sobre segundo, dividido altura. ¿Sí? Bien. Ojo con una cosa aquí. Muchos de ustedes tendrían este impulso. Ah, bueno,
Entonces eso es, cancelemos estas M y esto me queda S. Eso matemáticamente está correcto, pero eso oscurece mucho esto. ¿Por qué? Porque es que estos metros sobre segundos no son cualquier metro sobre segundos, son los metros sobre segundos del chorro. Y estos metros no son no son metros del chorro, sino metros de altura. Entonces, de hecho, estos metros, los voy a poner en rojo, y estos metros son metros diferentes. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer una interpretación efectiva de esta derivada, lo mejor es dejar eso así. Por ejemplo, hagamos un cálculo. Por ejemplo, ¿cuánto vale b' de 1? B' de 1 es raíz cuadrada de g sobre 2, o sea, raíz cuadrada de 9.8 medios, que vale, vamos a calcularla por acá, raíz cuadrada de 9.8 dividido 2 da 2.21. 2.21, ¿qué? 2.21 metros sobre segundo sobre metro. ¿Y qué significa? Significa que cuando yo tengo un tanque de altura 1, si yo tengo un tanque de altura 1, donde esto mide 1, primero que todo, B de 1 vale raíz cuadrada de 2G, que es raíz cuadrada de 2 por 9.8, que es 4.42 metros por segundo, pero B' es 2.21 metros sobre segundo por cada metro. Es decir, que si yo aumentara un poquito, si yo aumentara esto un delta de H, ¿cierto? Entonces, y aquí había una velocidad B de 1, entonces la velocidad me va a aumentar un poquito, me va a aumentar un delta de B. ¿Cuánto vale ese delta de B? Va a ser aproximadamente igual a 2.21 metros sobre segundo por cada metro multiplicado por el delta de H. ¿Sí? Entonces, si el agua subiera 10 centímetros, si el agua subiera 10 centímetros, la velocidad aumentaría en 0.221 metros sobre segundo. Si el agua bajara 10 centímetros, si yo tuviera un delta de H negativo, calculémoslo, si yo aquí bajara 10 centímetros, o sea, 0.1 metros, la velocidad va a ser más pequeña, ¿sí? ¿Cuánto será la velocidad de 1 menos 0.1? O sea, la velocidad de 0.9 metros será aproximadamente igual a la tasa de cambio, que es 2.21 metros sobre segundo por cada metro, multiplicado el delta de H, que es menos 0.1 metros. Se me cancelan los metros con los metros y me da que esto es aproximadamente igual, perdón, esto no es así, ese es el delta de B. Voy a volver a hacer. Si yo bajara un segundo, me quedaría que el delta de B entre 1 y 0.9, que es lo que significa bajar 10 centímetros, es aproximadamente igual a la tasa de cambio, metros sobre segundo por cada metro, por el delta de H, ¿cierto? Que es 2.21 metros sobre segundo por cada metro, por el delta de H, que es menos 0.1 metros. Se me cancelan los metros y me dice que eso es menos 0.221, ¿cierto? Metros sobre segundo. Es decir, que la velocidad en 0.9 es aproximadamente igual a la velocidad en 1 metro menos este cambio, metros sobre segundo, eso me da 2.21 menos 0.221, que es 2.21 menos 0.
0.2221, que es 1.90, esto es aproximadamente igual a 1.989 metros sobre segundo. Bien, para eso es la derivada. ¿Qué me permitió calcular la derivada ahí? Me permite, primero que todo, saber cuál es la tasa de cambio, numéricamente, cuál es la tasa de cambio de la velocidad respecto a la altura para cualquier altura. Y si cojo una altura en particular, por ejemplo un metro, me permite realizar estimativos del cambio en la velocidad dado el cambio en h simplemente de manera multiplicativa. ¿Sí? Bien. Miren otra cosa, lo último, acabo con esto. Grafiquemos las dos funciones. Este es h, esta es b. b de h es raíz de 12h. La gráfica de esta función, como es una raíz, es así. ¿Sí? La hace más bonita. Bien. ¿Qué nos dio la derivada? Ojo con lo que nos dio la derivada. h, b'. ¿Sí? Nos dio que la derivada b' de h era raíz cuadrada de, ¿qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? G sobre 2h. ¿Sí? ¿Cómo es la gráfica de eso? Miren que tiene el h abajo. ¿Sí o qué? Si ustedes grafican eso, les va a dar algo como así. Tiene una asíntota vertical acá y es siempre positiva. Bien, veamos que sí tiene sentido. Esta función b siempre es creciente, por eso la derivada siempre es positiva. Primero crece muy rápido y después empieza a crecer más despacio, por eso la derivada se hace cada vez menos positiva. Y además tiene algo muy, muy interesante. La función raíz cuadrada es una parábola acostada, ¿cierto? Entonces la recta tangente aquí es vertical, por eso la derivada aquí se va para más infinito. ¿Sí? Cuando h tiende a 0, la recta tangente se está haciendo vertical y por eso la derivada explota a más infinito. Bien, muy bien. Ya son las 12:49. Eso es lo que les quería dejar. El resto de la guía se ocupa de las formas y las reglas para calcular derivadas. Son unas fórmulas muy interesantes, ¿cierto? Para que las practiquen. Hay muchos ejercicios, muchos. Aquí está la aproximación lineal, hablamos de funciones no diferenciables. Aquí se hacen las derivadas de las funciones exponenciales, trigonométricas y lineales y las funciones potencias. Después se habla cómo se sacan derivadas funciones dadas por tablas, fundamental para sus proyectos. De hecho, aquí está la única actividad obligatoria, es que ustedes vayan a sus proyectos y utilicen las diferencias finitas, que es como se calculan las derivadas a partir de una tabla, o se estiman las derivadas a partir de una tabla para calcular una derivada. Esa es la única actividad obligatoria. Aparte de esa, tienen que hacer otras 3. Bien. Y luego está la parte 5, es una parte técnica divertida, me parece, donde donde se ven las fórmulas, cómo se calculan las derivadas a partir de fórmulas. Entonces, la regla de la suma, la regla del producto, la regla del cociente, y la regla de la cadena, que es fundamental, y cómo se calcula la derivada de las funciones inversas. Sobre esta parte también hay un anexo, ¿cierto? Que está aquí. Otra vez, cómo se calculan y cómo se leen derivadas. Bien, entonces para que le pongan cuidado al anexo. Bueno, hasta ahí eso es todo lo que les tengo para hoy. Si tienen dudas, comentarios, quejas, sugerencias, tenemos unos minuticos. Bien, entonces abro el chat, abro el micrófono.
Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, dejamos ahí. Muchas gracias por estar. Desafortunadamente muy poca gente se pudo unir hoy. De todas maneras, ahí les queda pues la sesión grabada. Quién sabe qué habrá pasado. Eh, por favor, cuídense mucho. Eh, y ya saben, si tienen dudas los horarios de asesoría están abiertos y que tengan una muy buena, feliz semana. Listo. El miércoles vamos a dar un taller sobre precisamente cálculo e interpretación de derivadas. Lo va a dar el profesor Freddy. Listo, para que estén pendientes. Bueno, que tengan una feliz resto de tarde, feliz almuerzo. Que estén muy bien. Gracias, Brian. Gracias a los estudiantes que vinieron. Gracias a los docentes que estuvieron por acá. Muy feliz tarde. Voy a parar de grabar.